Hoy vamos a comenzar a trabajar con la Casa de los Conejos entre los capítulos 3 al 6. Como dice la presentación, esto es el inicio del recorrido, es decir, el inicio de una transición hacia la casa definitiva, que será la Casa de los Conejos, donde ellos van a habitar los últimos días dentro de Argentina antes del exilio. Al finalizar el capítulo 2, habíamos visto cómo el padre había quedado en la cárcel, el padre de la niña narradora, y ella no va a recuperar el contacto con el padre hasta el final del libro, pero que lo va a hacer, digamos, como una especie de rememoración. Ella se va a vivir con los abuelos y en el comienzo del capítulo 3 se narra el reencuentro con la madre. En ese reencuentro se va a describir primero un recorrido que ella hace para llegar al contacto con la madre y sobre todo se va a hacer énfasis en un juego que ella va haciendo con la mirada y con los reflejos alrededor del sol, ¿no? Y es interesante entender en este capítulo cómo ella recupera esa mirada desde el lugar de niña y sobre todo porque esa situación va a ser prácticamente la última que recuerde como un juego puramente infantil. Después vamos a ver que hay otros juegos a lo largo de la novela, pero van a estar matizados por otras situaciones, ¿no? Un poco más dramáticas y más vinculadas al mundo de los adultos. En este capítulo podríamos decir el capítulo 3, que se produce lo que podríamos llamar el primer quiebre. Hay una frase muy interesante que dice: desde ahora lo sé, la luz no estará de mi lado. Eso quiere mostrar como una especie de bisagra entre lo que fue viviendo hasta ese momento, que si bien había empezado a ser duro, todavía no se le había manifestado a ella tan crudamente, y este juego con el sol que fue haciendo, que de golpe cuando se encuentra con la madre, se termina. Se separa del abuelo, la madre tampoco es la madre que ella conocía porque se cambió el color de pelo y entonces eso también hace que se presente, digamos, un símbolo de transición. Y después, cuando empieza a transitar con la madre, ya ha comenzado el capítulo 4, describe la sensación de llegar a un sector de la ciudad que ella no conoce. Por otra parte, en este capítulo también ella describe cómo es el sistema de recompensas, digamos, que ella tiene por soportar de alguna manera desde su niñez estas decisiones de los adultos. Y una de ellas es que cada vez que vuelven de algún viaje, le regalan un juguete o tiene derecho a una muñeca. En este caso, entonces, ella elige una muñeca, que es esta muñeca parecida, ¿no? A la que está en la presentación, no sé si exactamente la misma, pero es parecida, que es mofletuda, negra, de pelo largo y rizado. Es importante porque esta muñeca también va a ser después causa de su primer censura, de su primer reto, camino al silencio. Automáticamente, separada del abuelo, con la madre va a iniciar un recorrido que la va a hacer transitar por diferentes lugares. Va a ir como de casa en casa. La primera que llega es a lo que podríamos llamar, para darle algún nombre, la casa de Dios. Porque en esa casa ella se encuentra con una señora que es muy devota. La casa está toda oscura, tiene muy poca iluminación, están como las puertas cerradas, como una especie de pasaje, como decíamos en el capítulo anterior, de esa luz a una completa oscuridad. Y dentro de esa casa es interesante porque la niña va a recibir una especie de bautismo. La señora la convence a la madre de que es urgente bautizarla y van a hacer una especie de oficio dentro de esa casa, como un bautismo sin un sacerdote. Y entonces es interesante también porque lo que muestra es de alguna manera la especie, el bautismo es el comienzo de una nueva vida, ¿no? En el cristianismo o en cualquier religión es dejar
implica dejar de tener una vida natural a tener una vida diferente, ¿no? En este caso es la vida entonces religiosa. Y en este caso es también un símbolo de esta transición en la que se entiende que ella deja de tener esa vida de niña a pasar a la vida de los adultos montoneros clandestinos. Finalizado este recorrido por esta casa, vuelven a salir hacia otro destino. El destino final va a ser la casa de Daniel y Diana, pero que se llaman con nombres cambiados Cacho y Didi. Pero antes de llegar a esa casa se va a quedar un tiempo, unos días, en una casa que es la que tiene 2 hijos varones. En esa casa se describe también un juego, pero un juego en medio de una serie de preguntas, ¿no? Ella juega con los chicos y entonces ella se pregunta si esos niños saben tanto como ella acerca de la clandestinidad. Se pregunta también en qué consiste ese juego que ellos están jugando, describe cómo juega con los nenes, y es interesante porque es prácticamente como una especie de premonición de ese viaje que tampoco va a entender cuando se vaya de esa casa, ¿no? Por eso el recorrido infantil frente al viaje a destino que hace después, donde ella tampoco va a entender mucho lo que se está haciendo. Y en este viaje a destino, lo que muestra es el primer reto o censura que va a recibir ella. Cuando se va hacia la casa de Cacho y Didi, ella empieza a hacer referencia a unas muñecas que ve, como si lo pensáramos de alguna manera literariamente, es el hecho de decir quiere volver a su niñez, quiere volver a lo anterior. Pero en el momento el conductor dice, pero te puedes callar, callate de una vez, che. O sea, le implica a ella dejar ese espacio de niñez anterior y asumir la nueva realidad. La casa de Cacho y Didi la van a describir, cómo está conformada, cómo son todos los pasos, digamos, para ingresar a la casa. Y hacia el interior, hacia el final de la casa, va a ser lo que ella llama el verdadero corazón de la casa y la razón por la cual fue elegida por los montoneros. Y ahí, que sobre todo el capítulo 6, va a iniciar toda una disquisición acerca de lo que es el embute, de las diferentes definiciones que ella buscó cuando retomó, digamos, a la escritura de este libro, de este concepto, y encontró varios, pero que los únicos que más se asociaban a lo que ella recordaba son el término utilizado por argentinos, siempre vinculados a los testimonios sobre la represión en Argentina en los años 70. Es como una jerga propia de este grupo asociado, donde Embute va a ser un lugar, digamos, ajeno o desconocido, como una especie de zona oculta para las autoridades. Bueno, esto es más o menos lo que van a ir leyendo en estos capítulos, que como van a ver son bastante de transición, no tienen tanta acción, sino es como más narrar este recorrido, tanto físico, desde la casa de los abuelos hasta la casa de Cacho y Didi, donde ella va a permanecer sus últimos días, como también ese recorrido desde esa niñez que abandona a este lugar obligado al que tiene que estar. Para finalizar, entonces, la actividad que van a tener que hacer ustedes. Como mucho no hay para digamos, indagar en estos capítulos, lo que van a tener que hacer es, partiendo de estas citas que les dejo acá, que se les voy a copiar igual en una hoja aparte, tienen que hacer una especie de diario en primera persona, como si ustedes fueran la niña. El que lo quiera hacer masculino también lo puede hacer, ningún problema. Escribiendo qué le va pasando, una nueva narración, ¿no? A partir de estas citas, qué le va pasando en todo este recorrido. Pueden usarlas todas las citas.
o pueden usar algunas de ellas, más o menos calculen como máximo una carilla de Word, donde ustedes narren con sus palabras como si fueran Laura, que es la niña esta, narrando desde la separación de la mano del abuelo hasta la llegada a la casa de Cacho y Didi.